Hermano mío, en este amanecer, cuando el sol apenas despierta, ven a la presencia del Señor. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero. Él conoce tu cansancio, tus dudas, tus miedos. Respira profundo, Él está aquí contigo, esperándote con amor infinito. Existe una necesidad urgente y profunda en lo que lees, y lo sabes porque resuena en tu corazón como una verdad vital. Durante demasiado tiempo, te enfocaste en el bienestar físico y descuidaste el cuidado espiritual. Llenaste tu agenda de compromisos y dejaste vacío el espacio de conexión espiritual en tu casa. El silencio físico vino acompañado del silencio de la oración. Encendiste dispositivos y se encendió la inquietud. Por eso, hoy revertirás ese orden con algo tan sencillo como potente: aprender a declarar vida sobre tu umbral, a sellar tu cama con una frase que erradica la raíz de la intranquilidad, a recorrer tu casa con una palabra que es a la vez fuerza y amparo, y a mantener esa protección por 7 amaneceres para que no sea un arrebato emocional, sino una llave que quede permanentemente colgada a la entrada. Si lo ejecutas tal como te enseñaré, notarás evidencias concretas, y te pido que las observes con detenimiento: un sueño más profundo, una comunicación más armoniosa, una risa más espontánea, un cuerpo menos cargado, un ambiente más claro. No porque la vida deje de ser desafiante, sino porque el temor cesa de dirigir. Es posible que ahora una parte de ti intente negociar con la duda pensando: lo veré más tarde, esto es muy intenso, no creo que funcione para mí. Por eso te ruego que escuches con el alma esta única verdad que te dará sustento hasta el final. No necesitas comprenderlo todo para aplicar lo que funciona. Y lo que funciona en el ámbito espiritual es priorizar la palabra sobre el ruido y actuar con la convicción de que es verdad, porque lo es. Si te quedas, descubrirás un orden invisible que transforma lo visible: primero la presencia, luego la calma, primero la proclamación, luego el descanso, primero sellar la fisura, luego ver cómo cesa el goteo de problemas que te mantenían en tensión. Y al llegar al final, no solo sabrás qué hacer, sino por qué lo haces. Sentirás el peso de esta decisión y tendrás la firmeza para llevarla a cabo. Aunque titubees, aunque alguien se burle, aunque te cueste romper la inercia, te guiaré con precisión, comprensión y firmeza como quien te sostiene en la oscuridad hasta que enciendes la luz. No quedarás a medio camino, ni confundido, ni con frases superficiales que suenan bien, pero son inútiles en la noche. Aquí recibirás directrices concretas que cualquiera puede seguir y que solo los resueltos practican. Porque no se trata de perfección, sino de perseverancia. Permanece hasta el final y hazlo exactamente como te lo indique. Y serás testigo de cómo, sin aspavientos ni espectáculo, tu casa vuelve a sentirse como un hogar, tu cama como un lugar de reposo, y tu mesa como un centro de vida. Hoy escoges si la inquietud mantiene la llave o si se la retiras para siempre. Yo sé lo que elegirás, porque algo en ti está gritando: basta, y ese basta es el acceso por donde entrará la paz. Sientes que algo en tu interior se ha agotado en silencio, como una vela consumida, aunque el entorno parezca iluminado. Por eso te resulta difícil explicar por qué te despiertas fatigado incluso después de 8 horas de sueño, o por qué tu cuerpo se siente pesado sin haber realizado esfuerzo físico, o por qué tu mente corre a toda velocidad cuando lo único que anhelas es quietud. Te sucede que al llegar a casa, el lugar que solía ser un refugio acogedor ahora se siente como un pasillo impersonal. Observas a tus seres queridos y sientes amor, pero una barrera se interpone y distorsiona la conexión. Te falta la terminología para describirlo, y lo etiquetas como estrés, rutina, o así estoy yo últimamente. Te da apuro reconocer que tu espíritu se ha secado como tierra que no ha recibido lluvia en meses, y es en esa aridez interna que nadie percibe donde empiezas a aceptar lo inaceptable, a normalizar la falta de sueño, a sonreír sin alegría, a hablar sin escuchar realmente, a prometer cambios para el lunes mientras los domingos se desvanecen. Te preguntas, con una punzada de culpa, ¿en qué momento exacto perdiste el rumbo sin darte cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que te dormiste sin negociar con el miedo? ¿Cuándo respiraste profundamente sin sentir un nudo en el pecho? ¿Cuándo la casa se sintió como un verdadero hogar y no como un hotel de paso? Te reconoces en esos gestos sutiles que evidencian la lucha. Revisas el teléfono como si fuera un conjuro contra la ansiedad, solo para apagarlo y encenderlo 5 minutos después. Usas auriculares para silenciar el mundo exterior, pero el ruido interno se intensifica. Te propones orar antes de dormir,
pero te quedas en la orilla de esa intención porque tu mente se llena de listas de tareas, preocupaciones, noticias incontrolables y diagnósticos no solicitados. De repente, la habitación que antes sentías llena de la presencia divina es ahora solo un espacio funcional, ordenado y limpio, pero sin vida espiritual. Y eso te duele más que cualquier dolor físico, aunque lo disimules, aunque hagas bromas, aunque en el trabajo digas que todo está bien, porque el alma percibe su debilidad, aunque el cuerpo aún no lo refleje. Por eso, te vuelves irascible por nimiedades. Permaneces en silencio cuando deberías hablar y estallas cuando deberías callar. Y la casa aprende a interpretar tus silencios como un idioma. Los niños o quienes te rodean comienzan a moverse con cautela para no despertar a ese gigante dormido que eres tú cuando te falta la paz. Te has acostumbrado a convivir con síntomas que antes no tenías, esos dolores que aparecen sin razón y se van a su antojo, esa fatiga que no se explica con análisis médicos, esos resfriados que circulan de cama en cama como si tu casa fuera una estación, esa piel que reacciona a lo imperceptible, ese estómago que protesta como si llevara años conteniendo lo indebido. Y te dices, ya pasará, a veces pasa y otras no. Y lo más duro no es el malestar, sino el miedo a su retorno a otra noche de insomnio, a la vuelta de esa sensación de amenaza que no puedes justificar, a que el médico te diga de nuevo, todo está bien, y tú pienses, pero yo sé que no lo está. Te cuestionas si te estás volviendo paranoico, si es la edad, si son los tiempos actuales, si es el entorno, si es la economía, si es la carga de responsabilidades que te ha tocado. Y la realidad es que lo que te pesa es el espíritu, más que la espalda. Y nadie te enseñó qué hacer con un espíritu agobiado, salvo seguir adelante, resistir, distraerte, intentar ser fuerte. Y en ese intento, te vas consumiendo sin querer. Llevas un registro secreto de pequeñas pérdidas que no compartes, de celebraciones a las que asististe sin estar presente, de promesas a Dios que postergaste para cuando tengas tiempo, de oraciones recitadas de memoria mientras tu corazón estaba ausente, de esa Biblia abierta en el Salmo que miras de reojo, como quien pasa frente a una casa donde vivió. Y en tu interior sientes vergüenza de haber cambiado la presencia divina por la prisa, la devoción por la eficiencia, el espacio espiritual por la agenda. Y aún así, hay algo en ti que se niega a rendirse, algo que te impulsa a quedarte leyendo, buscando, como si de pronto recordaras el aroma del pan recién horneado de tu fe infantil, la voz de alguna abuela orando discretamente por todos mientras preparaba la mesa, la primera vez que sentiste que Dios te miraba de cerca. Y ese recuerdo te sujeta, como un hilo en el borde de un abismo, y por ese hilo sigues aquí, pidiendo en silencio que alguien te confirme que sí, que hay un camino de regreso, que no estás loco por sentir que tu hogar ha perdido calidez, que no exageras cuando dices que el miedo se sienta a tu lado en el sofá como un invitado no deseado, que no estás solo en este estado ambiguo donde todo parece normal pero nada se siente bien. Sabes que algo te está robando sutilmente porque has notado patrones recurrentes. Empiezas a mejorar y justo cuando te ilusionas, un imprevisto detiene el avance, una discusión sin sentido te deja mentalmente agotado, una llamada drena tu fe, un correo te regresa al punto de partida, y no comprendes cómo pasaste de cantar a apretar los dientes, de querer orar a no saber qué decir, de prometerte cambios a no poder mantenerlos por más de 2 días, como si una fuerza contraria te empujara de vuelta a un estado constante de agotamiento. Entonces, haces nuevos balances, nuevos planes, nuevas dietas, nuevas agendas, pero tu espíritu sigue vacío y tu hogar sin protección. No sabes si es el ambiente espiritual del vecindario, si todos están igual, si es una mala época, si así es la vida, pero sientes que esa explicación es insuficiente, que no responde a lo que lamentas en secreto en la ducha, que no alivia esa punzada que aparece a las 3 de la mañana, como si alguien te tocara el hombro para decirte no hay solución. Y tú, que has sido apoyo para otros, que has dado consejos, que has brindado sostén, te encuentras sin un lugar donde apoyarte y te das cuenta de que tu fuerza se ha filtrado por una grieta que no viste. Y ahora, lo más honesto que puedes decir internamente es Dios, no puedo solo. Te has visto en el espejo midiéndote únicamente por tus logros, tu situación financiera, tu productividad, por lo que otros ven. Y ese es el autoengaño más perjudicial,
porque los días de éxito externo no te devuelven la paz interior, y los días sin éxito te hunden el doble. Mientras tanto, en casa ocurren pequeñas cosas que se magnifican, miradas que hieren, palabras que dejan secuelas, ruidos que invaden, rutinas que abren puertas inadvertidamente, objetos que traen historias, ambientes que se cargan de una mezcla de temor, prisa y ofensa. Y tú te dedicas a apagar fuegos sin extinguir la fuente que los genera. Así, te conviertes en experto en sobrevivir cuando fuiste creado para habitar, para descansar, para vivir bajo una protección que no depende de la economía, el clima, ni el estado de ánimo de nadie. Y ese anhelo de protección genuina se manifiesta en tus suspiros más sinceros. En esas ocasiones en que sin que nadie te vea, dices: Señor, si estás ahí, recuérdame cómo volver. Sabes que las enfermedades físicas son reales y merecen atención. Buscas médicos, te cuidas y pides consejo. Pero también has notado que hay algo en el ambiente que precede a los síntomas. Una tristeza sin causa, una presión inexplicable, una fatiga que llega antes de la fiebre. Y te da miedo mencionarlo porque temes sonar esotérico o exagerado, pero lo sientes. Lo has sentido en el pasillo de tu casa, en la cama al apagar la luz, lo has sentido al cruzar la puerta y ser recibido por una pesadez que no existía hace años. Lo has sentido al quedarte mirando un punto fijo y sentir que el tiempo se alarga. Lo has sentido cuando los tuyos se enferman en cadena, como si algo estuviera pasando lista, y tú buscas una explicación lógica, una fórmula que te dé tranquilidad, y no la encuentras. Entonces, te culpas al trabajo, al clima, al gobierno, a la edad, a tu carácter, y al final del día caes rendido en la cama con una única súplica balbuceante: Dios, por favor. Y tú, que ahora lees esto con una mezcla de duda y esperanza, con una parte que dice: otra vez lo mismo, y otra que grita: esta vez quédate. Necesitas escuchar la verdad que resonará en todo tu ser. No estás defectuoso, no estás irreparablemente dañado, no has perdido tu capacidad de sentir a Dios, tu fe no se ha extinguido, no te has quemado para siempre. Lo que experimentas es hambre, sed, un espíritu sin refugio, un hogar sin protección espiritual, un corazón que se habituó a vivir desamparado y que por eso aprendió a tolerar lo que debía rechazar. Y este reconocimiento no te condena, te abre una oportunidad, porque solo quien aún escucha la voz interior puede reconocer. Y si la escuchas, aunque sea débilmente, hay un camino de vuelta, hay un manual de regreso, hay amparo disponible. Y esa certeza que humedece tus ojos ahora mismo, ese ligero temblor en tus manos, mientras sostienes el teléfono, esa extraña paz que surge en medio de tu cansancio, es la prueba de que el cielo te está buscando en tu propia casa para devolverte la protección. Y ahora, porque tu alma se ha reconocido en este espejo y necesita claridad para enfrentar la batalla, daremos un paso más profundo y directo en la siguiente sección. Así, sin rodeos y con convicción, podrás identificar la causa invisible de esta lucha y cerrar la fisura por donde se te escapa la paz y el bienestar. Hay un punto donde lo superficial deja de explicar lo esencial. Y aunque en la superficie todo parezca encajar con la narrativa habitual, mucho trabajo, poco descanso, responsabilidades que crecieron de golpe, por debajo de esa apariencia, se escucha un goteo persistente que humedece las paredes del alma hasta que el revestimiento se cae a pedazos. Ese goteo no proviene de la agenda ni del clima, sino de una grieta espiritual que funciona como una rendija por la que se cuela la desprotección. Y cuando la desprotección entra, lo hace con todo: pensamientos no deseados, miedos que no te pertenecen, palabras que se escapan sin querer, y heridas que vuelven con otro disfraz. Por eso, hoy nombraremos lo que sucede sin suavizantes, porque el adversario opera mejor en lo que no tiene nombre, y lo innombrado tiene poder hasta que es expuesto. Esto que te roba la paz y deja rastros en tu casa, no es simplemente una mala racha. Es una enfermedad del espíritu que no causa fiebre, pero sí síntomas. Una disminución de las defensas del alma que abre la puerta a las sombras. Y aunque sigas cuidando tu cuerpo, y debes seguir haciéndolo, si no abordas la raíz invisible, el ciclo se repetirá con nuevos disfraces, y te convencerá de que así será tu vida de ahora en adelante, cuando la verdad es que naciste para vivir bajo una protección que no se filtra,
y te corresponde a ti sellar esa grieta con la herramienta adecuada. Ocurre que el ámbito espiritual se rige por leyes tan exactas como la gravedad, y así como no culpas al aire cuando un vaso cae, no puedes culpar a la casualidad cuando se repiten patrones de agotamiento, discusiones que siempre comienzan por el mismo motivo, recaídas que llegan la misma semana del mes, pensamientos que te asaltan a horas idénticas, como si tuvieran un pase de entrada. Ese permiso a menudo lleva la firma de acuerdos que no sabías que estabas sellando, palabras dichas con rabia que quedaron flotando como un residuo tóxico, resentimientos guardados con la etiqueta "lo resolveré después", contenidos digitales que dejaste activos en la sala como velas desatendidas, prácticas que normalizaste porque todos las hacen, aunque siempre generaron incomodidad en tu espíritu. Y no se trata de superstición o culpabilidad simplista. Se trata de entender que lo que permites en tu entorno termina influenciando tu corazón, y lo que influye en tu corazón acaba instalándose en tu casa como un inquilino que paga con insomnio, fatiga, malestares que cambian de habitación, de cuerpo en cuerpo, de emoción en emoción, hasta que una noche te descubres viviendo de prestado en tu propio hogar, caminando con cuidado para no despertar a la ansiedad que duerme a medias en el sofá. Es crucial reconocer que la grieta no siempre se originó con una falta grave, muchas veces comenzó con algo más sutil y por lo tanto más insidioso: la autosuficiencia, ese mensaje implícito de Dios, yo me encargo. La indiferencia, ese vivir a medias tintas donde la palabra se escucha, pero no se lleva a la práctica. La herida antigua que juraste tener bajo control y se convirtió en un filtro a través del cual interpretas todo. La comparación que te hace menospreciar lo que posees y envidiar lo que no necesitas. La palabra hiriente que permitiste como huésped porque te pareció normal y terminó apoderándose de la casa. Cada uno de esos hilos teje una red donde el adversario encuentra justificación. Porque donde hay resentimiento no confesado, se asienta la amargura. Donde hay mentira tolerada, se instalan las confusiones. Donde hay idolatrías respetables, la productividad como identidad, la pantalla como sedante, la imagen como salvación. Se apagan los espacios de conexión espiritual, y con esos espacios apagados, la casa queda a merced del ambiente exterior, un ambiente que hoy está cargado de pánico, ruido, diagnósticos y noticias que siembran presagio, no esperanza. Es importante decir algo con afecto y claridad para que no lo uses en tu contra. Atender lo espiritual no anula la medicina, la terapia, ni el autocuidado responsable. Por el contrario, cuando el espíritu se alinea, el cuerpo recibe descanso y la mente recupera la claridad. Lo que estamos nombrando aquí es la causa subyacente de la humedad, esa fisura que convierte cada roce en conflicto, esa justificación que le diste a la sombra cuando abriste la puerta con frases como: en esta casa siempre estamos enfermos, yo soy así desde niño, a nosotros todo nos sale mal, nadie cambia, Dios ya no me escucha. Quizás no lo dijiste con intención, quizás lo repetiste sin pensar, pero las palabras construyen realidades, y tu hogar necesita una realidad de vida. Si la atmósfera resuena con derrota, el adversario se siente cómodo. Si resuena con la palabra proclamada con fe, el adversario pierde autoridad y se queda fuera, observando una casa que ya no puede controlar. No porque seas impecable, sino porque decidiste volver a habitar. Y habitar es establecer la presencia divina como residencia permanente, no solo visitarla cuando el dolor aprieta. Algo más debe ser iluminado para que dejes de culparte por lo que desconocías. Existen patrones invisibles en las familias, guiones que se repiten como si una pluma ancestral los hubiera escrito para cada generación. Esas repeticiones crean la ilusión de que no hay nada que hacer y te empujan a la resignación. Sin embargo, cuando alguien en la línea familiar decide romper el acuerdo y establecer un espacio de conexión con Dios, el guión cambia. Y no hablo de magia, sino de la autoridad delegada. Tú no luchas con tu propia fuerza, sino desde un nombre. Y ese nombre reescribe herencias internas, anula palabras que te limitaron, desarticula votos de fracaso y abre ciclos de salud, paz y propósito. Es asombroso lo que ocurre cuando un hijo, una madre, un abuelo decide cerrar puertas que quedaron abiertas durante décadas por desconocimiento, dolor, soberbia o simple inercia. La casa recupera su protección, las habitaciones vuelven a respirar, los cuerpos responden mejor al cuidado. Y aunque la vida siga siendo la misma vida, ya no te rige el ambiente,
te rige la protección que habitas. Y esa protección se activa con prácticas sencillas y firmes que pronto aprenderás a mantener, como quien sabe dónde guardó las llaves. Las señales de que la grieta está activa las has visto, pero no las conectabas. El día que te propones orar, el teléfono suena con urgencias irreales. La noche que decides acostarte en paz, aparece un recuerdo amargo que te impulsa a repasar la herida. La conversación que iba bien se desvía hacia el único tema que los desequilibra. El malestar físico aprovecha para hacerse el centro de atención, y no es casualidad que ese patrón ocurra a las mismas horas y en los mismos lugares. Por eso, el diagnóstico invisible no es soy débil, sino cedí territorio y lo voy a recuperar. No es Dios se fue, sino apagamos la lámpara y hoy la encendemos. No es mi casa está mal, sino mi casa fue descuidada y hoy la consagro a su dueño. Cuando te apoyas en esa verdad, la vergüenza pierde su poder, la acusación se queda sin fundamento, y el adversario deja de definirse como un gigante. Queda expuesto como un oportunista, y a los oportunistas se les quita el permiso cambiando la cerradura, instalando luz y volviendo a vivir en la casa con puertas y ventanas selladas. Dentro de este diagnóstico hay una declaración central que necesito que grabes en tu corazón para los días en que la emoción te falle. La solución divina no es un talismán ni una frase superficial, es un lugar, y ese lugar se llama su presencia habitada a diario. Cuando habitas la palabra deja de ser un adorno y se convierte en la ley que rige el ambiente de tu hogar. El Salmo 90. Y deja de ser un cuadro en la pared y se transforma en tu cobertura. El texto de Hebreos habla y corta como bisturí espiritual. Juan 10:10 deja de ser un versículo memorizado y se vuelve tu frontera. Pero todo esto no ocurrirá por arte de magia. Sucederá porque tomaste decisiones pequeñas pero definitivas que sellan la grieta, eliminan la humedad y devuelven la casa a su dueño. Decisiones que no requieren el entusiasmo inicial, sino la constancia de quien encontró un tesoro y lo protege. Ese es el diagnóstico: perdiste protección por grietas acumuladas, pero el material para repararlas está en tu mano, y tu voz será la herramienta que fije cada tabla hasta que el viento vuelva a sonar afuera y no adentro. Queda una última pieza por mencionar para completar el mapa antes de seguir avanzando. No todo lo que te perturba viene de fuera. A veces fue tu propia boca la que abrió la puerta. Por eso el proceso comienza por lo que declaras sobre ti, sobre los tuyos y sobre tu casa. Cada frase de derrota es un ladrillo que se remueve. Cada confesión de vida es un ladrillo nuevo. Cada renuncia al rencor es cemento fresco. Cada acto de perdón es una ventana que vuelve a cerrarse correctamente. Y cada vez que eliges apagar lo que contamina y encender lo que edifica, estás retirando legalidad al adversario y devolviendo autoridad a la presencia. Cuando eso sucede, el cuerpo nota el cambio, el sueño lo disfruta, la mente lo agradece y los lazos familiares se relajan. Porque una casa con protección espiritual es una casa donde la enfermedad no encuentra un asiento fijo. Podrá llamar a la puerta pero no hallará la grieta por donde solía colarse. Llegó el momento de hablarte con la franqueza que sana, no con la dulzura que adormece. Porque cuando un hogar permanece mucho tiempo sin una conexión espiritual activa, el ambiente exterior comienza a dominar el interior. La niebla de la calle se filtra por debajo de la puerta. Las opiniones externas definen las conversaciones en la mesa, y el miedo se sienta donde debería estar la paz. Y aunque el cuerpo resista por un tiempo la exposición, el alma se quiebra con un crujido inaudible, pero palpable en el pecho. Por eso, esta es la advertencia que necesitas recibir hoy, con urgencia y con esperanza a la vez. Si decides no abordar la grieta espiritual de tu hogar, lo que ahora parece un goteo se convertirá en una inundación. Lo que hoy es una mala racha se transformará en un patrón. Lo que apenas te roba el sueño terminará robándote el ánimo. Y cuando el ánimo decae, todo lo demás se desorganiza. Las decisiones pierden claridad. La familia discute por nimiedades. Los síntomas se encadenan como si obedecieran a un plan que no es tuyo. Y tu propósito se queda en el cajón de las buenas intenciones. Porque una casa sin protección se vuelve vulnerable al primer viento fuerte. Y los vientos que soplan en estos tiempos no vienen a jugar, vienen a probar dónde estamos firmes. No se trata de infundirte temor, sino de ubicarnos en la realidad que la Escritura describe con precisión quirúrgica.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12 octe. Y cuando ignoras ese frente de batalla, reemplazas la estrategia por excusas, tratas lo espiritual con soluciones emocionales superficiales, justificas la frialdad llamándola agotamiento y normalizas los ciclos de enfermedad como si fueran parte del paisaje. Pero la Escritura enciende la alarma para que no te conformes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5 y 8 ed. Y ese merodeo se evidencia en la tensión ambiental por nada, en la fragilidad del descanso, en la facilidad con que una palabra mal dicha incendia la noche. Y si no estableces guardia, tu casa queda a merced del azar, y el azar siempre cobra un precio alto. Por eso, el cielo te habla con amor firme y te dice que no pospongas más la decisión de restablecer la presencia como gobierno de tu hogar, porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Proverbios 4 y 23 ed. Y el corazón de tu casa es el espacio de conexión espiritual que levantas o abandonas cada día. La consecuencia de seguir como hasta ahora no es neutral, es acumulativa y tiene memoria. Las palabras que repites sin querer vuelven como un boomerang a marcar el ambiente de la semana. Los hábitos que toleras por pereza se convierten en puertas sin cerrojo. Y las pequeñas concesiones, esa música que hiere sin que lo admitas, ese contenido que envenena despacio, ese resentimiento que conservas como un recuerdo antiguo, terminan dándole permiso a la sombra para que el miedo cobre alquiler. Y cuando el miedo se instala, empieza a decidir los horarios, a moldear las conversaciones, a dirigir la economía emocional de la familia. Y a todo eso, la Escritura lo llama vivir sobre arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7 y 24. 27 ete. Y aquí no hay juicio para ti. Hay una invitación a cambiar de terreno antes de la próxima tormenta, a pasar de visitas esporádicas a una residencia estable bajo la protección del Altísimo. Porque quien habita permanece y quien permanece resiste. La advertencia también alcanza al cuerpo, porque el espíritu sin refugio sobrecarga al organismo con alarmas que nunca se desactivan. El sueño ligero se convierte en una deuda. La digestión protesta por lo que el corazón calla. Los músculos acumulan tensiones que la lengua no entregó al perdón. Y luego te preguntas, ¿por qué los resfriados circulan por la casa con una precisión milimétrica? ¿Por qué un malestar migra de persona en persona con la exactitud de un reloj? ¿Por qué todo se complica en la misma semana de cada mes? Y entonces haces nuevos cálculos, agendas y listas, pero la raíz sigue sin ser tratada. Y la raíz es espiritual, es de ambiente, es de autoridad, es de quien gobierna puertas adentro. Por eso, la palabra no es insuficiente ni metafórica cuando declara, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91 porque no está decorando paredes, está estableciendo un marco legal para tu casa, un perímetro de paz que se activa cuando el dueño de la casa tú le entregas la llave al Señor con obediencia concreta y perseverante, no con promesas que se esfuman el lunes. Hay otra consecuencia silenciosa que debes percibir para no caer en su trampa: la resignación espiritual, ese estado donde ya no esperas nada nuevo, donde eliges ir tirando, donde confundes paz con indiferencia y madurez con frialdad. Y en ese territorio, la enfermedad espiritual se siente cómoda porque nadie la nombra, nadie la confronta, nadie la desaloja. Por eso, el cielo alza la voz hoy y te sacude con cariño para que no te acostumbres a vivir a media luz, para que no sigas criando a tus hijos en un hogar con ventanas abiertas a la alarma constante, para que no bases la hoja de ruta del año en el miedo. Porque a la vida y a la muerte he puesto delante de ti, escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19 sed. Y escoger vida no es un lema, es una práctica diaria que se manifiesta en lo que se escucha en tu sala,
en lo que se conversa en tu mesa, en lo que se declara al cruzar el umbral, en lo que se perdona al acostarse, en lo que se apaga para que la paz tenga espacio. No ignores las señales del cielo a tu favor, porque cuando Dios quiere salvar un hogar, primero despierta a alguien. Y si estás leyendo esto con la sensación de que te están nombrando desde dentro, es porque te corresponde a ti el honor de ser puerta y de ser muro. Puerta para dejar entrar la presencia y muro para bloquear lo que contamina, y esa responsabilidad no te abruma, te ennoblece, te convierte en el guardián espiritual de tu hogar, aunque no te sientas digno. Te da una labor espiritual concreta que se aprende como se aprende a cocinar o a reparar una cerradura, con instrucciones sencillas y constancia. Y esa labor produce resultados visibles a corto plazo, conversaciones menos tensas, sueño más profundo, síntomas que disminuyen en frecuencia, una risa que regresa a casa como un pájaro que encuentra su nido. Y todo eso no es casualidad ni autosugestión, es la consecuencia de sellar la grieta y reordenar la autoridad, de pasar del azar al gobierno de la palabra, de decidir a quién pertenecen tu puerta principal y tus horas de descanso. De escribir con obediencia una frase invisible sobre el dintel: esta casa es del Señor. No pospongas para cuando tengas tiempo lo que te ahorra tiempo.